Hola a todos, soy Manuel Garzón y primero quería agradecer a la organización del Cintra 2023 por ofrecer un espacio para la circulación de contenidos. Bueno, vengo a presentaros mi comunicación titulada Flamenco Queer como transferencia del baile flamenco tradicional, investigación e innovación performativa y nuevas identidades sexogénero. Este trabajo está vinculado con mi tesis doctoral, donde me sumerjo dentro del campo del flamenco para analizar de qué modo están actuando las identidades queer y cómo algunos de los artistas del presente canalizan sus circunstancias queer mediante sus obras, al mismo tiempo que estas creaciones construyen este corpus del flamenco. Este es un proceso recíproco entre el creador y su obra, pero además entra en el juego el aspecto social, pues el creador es también un agente social que se rige por una serie de normas pautadas y donde la identidad sexo-género se cruza en un doble sentido. Primero, porque es un impulso motor para la creación, pues atendiendo la etnoescenología, su característica queer incentiva a añadir en sus creaciones una visión de perspectiva de género. Y en segundo lugar, porque rompe el binarismo tradicional del campo. Por tanto, y de forma paradójica, encontramos que el creador queer toma una función como de puente, de conector, entre, por un lado, la ortodoxia del flamenco y por otro lado, las nuevas identidades que se manifiestan libres y que su misión es trabajar el flamenco desde su universo identitario. En esta ocasión, tomaremos a Rocío Molina como representación del colectivo para ver cómo es su productividad actual mediante el análisis coreútico que imbrica el plano performativo, el plano semántico y el plano social del artista. Para ello utilizaremos una metodología cualitativa descriptiva con la cual abordaremos el binarismo histórico del baile flamenco, así como el activismo del movimiento queer en la sociedad, para terminar con el análisis coreológico de la creadora, detallando aquellos elementos y aquellos caracteres del flamenco que han sido modificados para adaptarse a las nuevas necesidades queer. Bien, pues los estudios de la mujer se fueron desarrollando a lo largo del siglo XX, ampliando su campo de actuación a medida que conseguían logros, y esa estabilidad pudo hacer que apoyaran y abrazaran a colectivos que, como ellas, fueron maltratados por la heteronormatividad y por el heteropatriarcado. De este modo, los estudios de género comenzaron a formar parte de dicho fenómeno, amparados por la solidez que poseía el movimiento feminista tras tantas batallas. Sobre 1990, los estudios queer comenzaron a plantear una parcela propia y necesaria, partiendo de una nueva situación que era la elaboración de las políticas sobre la identidad gay. De este modo, se desarrolla todo un entramado de teorías que se corresponden con las prácticas sociales, filosóficas y culturales de la identidad queer. Así, partiendo de una consideración de género como una construcción y no como un hecho natural, la teoría queer establece la posibilidad de repensar las identidades desde fuera de los cuadros normativos de la sociedad, que entiende el hecho sexual como binario según la naturaleza del ser, es decir, según hombre o según mujer. En su sentido original, el anglicismo queer significa raro. Este término, en sus orígenes, se usaba como adjetivo descalificativo. Era un insulto muy sencillo contra aquellos que se apartaban de la sexualidad dominante. Si trasladamos esa cualidad al español, tenemos los términos maricón o boyera que han sido muy frecuentes, ¿no? Eh, con un sentido de orgullo y de adjudicación y con muchas pinceladas de humor, los que fueron insultados de esa manera han sabido subvertir su sentido y lo han adoptado como referente y como concepto identitario. Siguiendo estas premisas, Kosowski, en su obra Epistemología del armario, expone sus investigaciones sobre dicha definición y encuentra una serie de dificultades que concierne este término. Cito textualmente que queer tiene la virtud de ofrecer
en el contexto de la investigación académica sobre la identidad de género y la identidad sexual. Una novedad que implica etimológicamente un cruce de los límites sin referirse a nada en particular, lo cual deja la cuestión de sus denotaciones abierta a la controversia y a la revisión. Bien, pues ahí reside justo la intención que se quería hacer de este término, es decir, señalar que existe una controversia identitaria que reivindica que el hombre y la mujer no son los únicos que habitan, y al mismo tiempo declama una normalidad de dicha existencia, es decir, una naturalización. Bueno, pues de esta forma el universo queer se extiende y se manifiesta durante todas las herramientas que funcionan como puentes entre lo íntimo y lo social. De este modo, y siguiendo el devenir artístico o cultural de la sociedad, las nuevas identidades se ensamblan al campo del flamenco, predicando su correspondiente mirada sexualizada y su filosofía artístico-sexual, encarnada en los agentes, es decir, en los creadores, que se separan del binarismo sexual. De este modo, estos artistas vinculados al universo queer se encuentran fuera del lenguaje flamenco, que es binario, y han tenido que diseñar un vocabulario propio para poder representar y para poder manifestarse. Este lenguaje es importante y tiene que ser acorde con sus ideales y sus premisas filosóficas sobre cómo son, cómo se representan y cómo viven su vida. Pues por vinculación directa de la etnoescenología, estas circunstancias se verán reflejadas en su obra. Adentrándonos ahora en el campo del flamenco y su baile, esta percepción actúa sobre la idea del baile de cintura para arriba, adjudicado y generado para la mujer. Un trabajo que limitó el desarrollo y su destreza a niveles técnicos y a niveles interpretativos, puesto que tuvieron que abandonar cualidades como la fuerza, la valentía, la seguridad, la rabia, incluso el tesón, que se quedaban lejos de sus posibilidades y se adjudicaron al hombre. Esto lo vemos en la práctica, puesto que los palos adjudicados para el baile de mujer siempre fueron vinculados al coqueteo, a la gracia y a la media sonrisa. En ese escenario es donde actúa Rocío Molina, una creadora que rechaza por completo las adjudicaciones tradicionales y que se niega en la actualidad a ser una bailaora de coqueteo y de media sonrisa. Rocío nace en el flamenco más puro y ha trazado un desarrollo artístico donde la investigación performativa y la innovación dentro del discurso coréutico cobran un protagonismo en cada nuevo estreno. Durante sus primeros años de carrera, la hemos visto muy bien acompañada de primeras figuras de cartel como Meche Esmeralda, María Pajés, Miguel Poveda, Belén Maya, entre otros. Desde muy joven realizó apariciones en la televisión andaluza, donde se la presentaban como el futuro del baile flamenco femenino. En estas actuaciones exhibía su precoz dominio técnico e interpretativo, y es cierto que aquellas predicciones no se equivocaban, pues garantía de su magistralidad son los numerosos galardones que le han otorgado, donde destacamos el Premio Nacional de Danza en la modalidad de interpretación, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, así como el León de Plata por la Bienal de Danza de Venecia. Sin embargo, para este estudio es significativo resaltar que entre los demás reconocimientos se encuentra la inclusión de Molina en el listado de las 50 personas homosexuales más influyentes de España, realizado en el año 2017, siendo la única representante del baile flamenco. Pues queriendo dar luz a la diversidad sexual del campo, Molina siempre ha manifestado con naturalidad su ideología sexual, además de defender de forma activa la libertad y la privacidad
así como la particularidad que tenemos todos del derecho de agencia individual para nosotros mismos. Nosotros decidimos cómo nos queremos representar. No tengo que seguir las pautas trazadas o legitimadas por la tradición o por cualquier otra persona. De forma transversal, ha influido también en los derechos del colectivo LGTBI, cuya legitimación nacional ha influido directamente en su propio plan de vida íntima, cuyas consecuencias las ha sabido trasladar al mundo laboral, como se refleja en la concepción del espectáculo Grito Pelao, estrenado en 2018. Esta obra fue creada sobre una única idea, la maternidad, utilizando sus diferentes perspectivas, circunstancias y fenómenos emocionales tomados desde la experiencia de Molina, con los que trazó su estructura coreográfica. Dichos ingredientes se triangularon con múltiples guiños iconográficos que hablan de la maternidad y que forman parte del imaginario y conocimiento cultural general, para que el público tuviera así un mayor número de referencias al tema. Entre ellos utilizaron, pues, por ejemplo, las mujeres del Minoico, las bañistas de Cézanne y la mujer barbura de Riviera. A estos ingredientes se le suma la tripa embarazada de la autora, que con 6 y 7 meses de embarazo, es decir, bastante avanzado, se seguía subiendo en los escenarios. Sin temor a salirse de su ruta de viaje, planificada por su instinto y teniendo muy clara la premisa escénica que debe contar, sus piezas se nutren del cine, de la literatura y la filosofía, como podemos observar en Caída del cielo, obra por la cual recibió el premio Max en el 2019 al mejor espectáculo de danza. En ella se realiza una fiesta a la mujer, que no a la feminidad, y al hecho de ser mujer, pero desde una mirada políticamente incorrecta y muy transparente, señalando aquello que resulta grotesco, heterodoxo, con la que reivindica la voluntad de utilizar el cuerpo propio expuesto al riesgo, más allá de los límites. Esta obra es un camino icónico y filosófico que se inicia en la belleza externa y el ideal de mujer heteronormativo, esa imagen que defiende la escuela sevillana de flamenco, y va trazando una línea descendente hasta mostrar los procesos internos que caracterizan a las mujeres, como es la menstruación, atendiéndola como el gran diferenciador del cuerpo de mujer cis, cuyo trato se hace desde un punto rudo y sin maquillajes. En sus escenas, donde intercambia la alegría, la tristeza y el sufrimiento, plantea un cómputo entre estas tres emociones vinculadas a la mujer y su virtud de creación, unida al concepto de madre naturaleza. De ahí el nacimiento de las margaritas que brotan de ella, se posicionan entre sus pechos y forman parte de su frenesí. Planteando una narrativa diferente, nace Bosque Ardora, obra que se estrenó en el 2014 y donde Molina reflexiona sobre la herencia animal que poseemos y recupera aquellos impulsos que, según la autora, todos portamos y se manifiestan en forma de pequeños pecados capitales que la sociedad insiste en ocultar y que continuamente negamos su existencia y su disfrute. En su performatividad animal, desarrollada durante esta obra, la autora se convierte en amazona que sale a la caza, al mismo tiempo que es animal acechado, para plantear un perverso juego de seducción donde ese prisma más animal retoma los defectos y retoma las antifortalezas que son punto de partida y punto de llegada para la inspiración coreográfica. Molina manifiesta así que se mueve mejor en el infierno que en el cielo, pues con ese viaje en descenso nos encontramos con aquella parte de nosotros que normalmente intentamos tapar bajo la alfombra, con los placeres reales, el disfrute que realmente sacia la sed y el hambre de la carne,
puesto que las necesidades del cielo son experimentadas diariamente mediante actos voluntarios u obligados por la normatividad. Una gran investigación sobre estos deseos oprimidos es la matriz del último espectáculo de Molina, llamado Carnación. Este fue un viaje a las profundidades de los deseos e invita a que nos sumemos a ella, a ese viaje, y ahondemos en nuestras profundidades, en nuestros deseos. De una manera muy contradictoria, otorga un acceso a los mundos prohibidos, donde se sumerge junto a su compañero el niño de Elche, para ver cómo estos mundos prohibidos son deseados al mismo tiempo que ofrecen un castigo. Su capacidad conceptual e introspectiva se demuestra en la complejidad de narrar sus obras, donde logra exponer sobre el escenario una temática ruda y cruel, como es el deseo de lo íntimo, de lo prohibido, en un formato cercano al de los sueños, escenificado con unas pinceladas de surrealismo y encarnado en bailarines reales y contemporáneos. La autora de Carnación habla así del límite del goce y la banalidad social contemporánea, atendida como deseo, como impulso, como frenesí, pero este espectáculo transita mucho más lejos de lo carnal. Es un viaje espiritual hacia lo misterioso, lo inefable, de aquello que no se nombra y por tanto que es difícil de contar. Ante esta situación, cuestiones como la fortaleza o la perseverancia son virtudes muy resonadas en la sociedad y sobre todo en el campo artístico. Pero poco se habla o muy poco se habla de la fragilidad. Se presume también bastante poco de poseerla o de mostrar aquellos momentos en los que la fragilidad nos posee. Sin embargo, eh, la fragilidad es una cualidad común entre todos los humanos y siempre aparece de un modo u otro. Aquí Molina invierte gran parte de su energía, pues mostrarse vulnerable es parte de su esencia queer, frente al campo del flamenco tradicional que fomenta una actitud titánica de héroes o de heroínas todopoderosas. Recuperando el discurso que hizo Rocío en la recogida del galardón de la Bienal de Venecia, entendemos cómo esta introspección es frecuente en su juicio diario y utilizado de una forma muy sabia en sus reflexiones. Así expuso a recoger el galardón de plata. Me pregunto a qué, a quién debo dedicar este premio. Y hoy sí, quisiera compartir este galardón con mi actual compañera, la fragilidad. Agradecer a la fragilidad y sus consecuencias de inestabilidad cuando estás recogiendo un galardón muy valioso es una actividad que pocos logran conseguir, pues la gran mayoría realizan un discurso desde una posición de empoderamiento. Para el baile flamenco queer es de gran importancia que la actividad comunicativa propia de las artes escénicas se active en cada representación con el envío de un mensaje real, un mensaje identitario que a su vez sea sólido y con aires renovadores. Es muy importante mantener la premisa de buscar una equidad social. Para generarlo, Molina no muestra preocupación por las formas ni por la estética que las compone. Totalmente al contrario. Para diseñar sus estructuras coreográficas, centra la mirada en las emociones que experimenta consigo misma durante la fase de creación en su autodiscurso, cuyas conclusiones traduce posteriormente al vocabulario de danza en forma de movimiento-acción, como levantar un brazo o hacerse una caricia. Para poder llegar a la transparencia del ser humano, reconoce que nunca elige temáticas para sus obras y que en el momento de iniciar una creación solo intenta comprender el estado de su ser y así consigue la autopsia que siempre desea mostrar en la escena. Quizás por ese motivo, hablar de matriz de sus obras es nombrar una autopurga, es realizar una autoautopsia performativa, es mostrar los autosabotajes que nos regalamos a nosotros mismos.
Es una muestra muy compleja, nada sencilla, de los fantasmas que nos habitan, de los buenos y los malos, por medio de un acto muy vulnerable, muy honesto y muy cristalizador. A modo de conclusiones, vemos que el universo queer se extiende por el ámbito social actual y replantea las formas de vida, así como las identidades y relaciones sexo-género que traen consigo formas de representarse y manifestarse al mundo. Dentro de estos hitos encontramos propuestas estéticas, posiciones políticas y necesidades educativas que deben de adaptarse a los nuevos tiempos. Como reflejo de lo social, la cultura y el flamenco acogen la práctica queer, que se adentra dentro del campo planteando interrogantes y necesitando de una reestructuración, pues el binarismo tradicional ya no es útil para esta nueva práctica que necesita de un espacio diferente para establecer sus pautas de actuación. Siguiendo este proceso, el baile flamenco queer ha logrado ubicarse en el umbral entre el universo masculino y el femenino, pues toma parte de ambos para formar su esencia. De este modo, lo queer en el flamenco diluye las barreras binarias y plantea una práctica donde se comparten equitativamente todos los elementos que se incluyen tanto en lo masculino como en lo femenino. Asimismo, siguiendo los principios etnoescenológicos, la dramaturgia de las obras y la proyección temática son coherentes con las necesidades de sus creadores, cuyas creaciones hablan de sus experiencias y sus perspectivas. Rocío Molina atiende a la definición queer como intérprete, creadora y personaje artístico, atendiendo a su etimología de raro o diferente en la práctica del flamenco. Además, mantiene de forma significativa la utilización de un lenguaje flamenco evolucionado y personal, que ha desarrollado con la inserción a sus conocimientos iniciales de flamenco de aquellos elementos asumidos en el estudio de otras danzas hermanas al flamenco, como puede ser la danza contemporánea, la urbana y el clown. Muy importante es el rasgo identitario que como mujer cis y homosexual defiende con su presencia, narrando y definiendo un discurso reivindicativo a favor de la mejora de la situación política del colectivo LGTBIQ+, que incluso lo traslada a los escenarios. Su posicionamiento y creatividad está dirigido hacia un objetivo claro, pues percibimos un vanguardismo en la actualidad que vislumbra y avisa de un enfoque futuro para el baile flamenco, muy en concordancia con el concepto de las artes vivas y su devenir coreográfico junto al creador y el público. Pues sin miedo al prejuicio, Molina traslada por todo el mundo su eslogan de ser madre, de ser mujer y de ser lesbiana, tratándolo desde el humor y de la transparencia, como si diría Andalucía, sin pelos en la lengua y en carne viva. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este ratito y escuchar mis palabras. Un saludo a todos.